La cicatriz de Venus. Un cuento de Eduardo Goligorsky. En el dormitorio hacía un calor infernal. El termómetro adosado a la pared marcaba los 42 grados. Se abrió la puerta y entró Guzmán. Era alto, robusto, de cabello gris ondulado sobre las sienes. Tenía puesto el pantalón azul del uniforme y una camisa gris totalmente abotonada. Los dos hombres que se hallaban sentados lo miraron con una expresión anhelante, en la que se leía el respeto que inspiran, la madurez y la experiencia. Sin embargo, era evidente que estaban inquietos. Ambos eran jóvenes. El sol había enrojecido la tez de Lupi hasta despellejarle la frente y los pómulos. Chávez todavía conservaba la blancura de los recién llegados. En la estación espacial lo tenían catalogado como intelectual, a pesar de que, al igual que sus dos compañeros de cuarto, solo cumplía funciones de control en el depósito de víveres. ¿Qué le dijeron los tipos de mantenimiento, Guzmán?, preguntó Lupi. Calculan que el equipo de refrigeración estará arreglado dentro de 2 o 3 horas. Mandaron una comisión a la base de los ingleses a buscar una pieza que faltaba. Es cuestión de tener paciencia. ¡Paciencia!, gritó Lupi, y por un momento su cara pareció enrojecer aún más. Cuando terminen de arreglar el equipo, vamos a estar todos achicharrados. Usted dijo que se puede aguantar 2 días, ¿no es cierto, Guzmán?, intervino Chávez. Eso es, 2 días, asintió el veterano. No es la primera vez que sucede. Razón de más para instalar un equipo de repuesto, insistió Lupi. Esto solo podía pasar en nuestra base. Todos los otros, hasta los Thanos, tienen equipos de repuesto. Pero en Buenos Aires debe haber algún funcionario avivado que piensa que Marte es Mar del Plata, y que cuando uno tiene calor basta con salir a tomar fresco por la Rambla. Esos se quedan con la plata. Termínala ya, lo interrumpió Chávez. Así lo único que vas a conseguir es cocinarte antes. Aprende de Guzmán, que se lo pasa bien. Él sabe que cuando uno sale de la tierra, tiene que estar preparado para todo. Para eso nos pagan bien. Se quitó las gafas, las observó al trasluz. Vio que los cristales estaban salpicados por la transpiración que le chorreaba de la frente, y entonces las dejó sobre la mesa de noche. Sus ojos grises se encogieron súbitamente. Oiga, Guzmán, ¿no tiene calor? ¿Por qué no se saca la camisa? Guzmán se encogió de hombros, se sentó frente a la mesa y tomó una revista. Lupi se puso de pie y empezó a pasearse por el cuarto, deteniéndose siempre frente al termómetro para echarle una mirada. La columna había subido 4 décimas. Justo tuvo que suceder durante nuestro relevo, refunfuñó. Con este calor no podremos dormir. Sin levantar los ojos de la revista, Guzmán se desabrochó el botón del cuello. ¿Por qué no se saca la camisa?, insistió Chávez. Estoy acostumbrado, contestó Guzmán secamente. Chávez se acostó. Voy a tratar de dormir, dijo, pero después de cambiar varias veces de posición, se levantó y fue hasta la ventana. Limpió con la mano el vapor del vidrio y procuró escudriñar hacia afuera. Ya está oscuro. No se ve nada. ¿Habrá vuelto la comisión que fue a lo de los ingleses? ¿Qué va a volver?, dijo Lupi. ¿Te crees que los que fueron allá son locos? Esos hijos de... deben de estar tomando fresco y tomando whisky.
Guzmán dejó la revista sobre la mesa y lo miró con rabia. «¿Quieren hacer el favor de callarse?», exclamó. «Usted es peor que el calor. Si Marte no le gusta, pida que le den de baja y váyase a su casa. Aquí nadie lo tiene atado. Oiga, yo con usted no me meto». «Le he dicho que se calle», rugió Guzmán, y se puso de pie con un movimiento brusco que derribó la silla. Tenía los puños apretados y se le habían hinchado las venas de la frente. Lupi lo miró boquiabierto, sin entender lo que sucedía. El veterano parecía a punto de abalanzarse sobre él. Chávez se colocó entre los dos hombres. «Cálmese, Guzmán», dijo. «Nadie quiso ofenderlo». Guzmán abrió la boca para contestar, pero luego la cerró sin decir nada. Meneó la cabeza y levantó la silla caída. «Disculpe, Lupi», murmuró por fin, sin mirar a su compañero. «A mí también me tiene mal el calor». La columna de mercurio ya marcaba 44 grados, y era evidente que los dos jóvenes estaban alarmados, pero ninguno de ellos se atrevía a interrogar a Guzmán. Su último estallido los había desconcertado. El veterano estaba sentado frente a la mesa, con la revista caída sobre las rodillas y la mirada perdida en el espacio. Su camisa y sus pantalones estaban convertidos en trapos mojados, adheridos a la piel. Por fin Lupi murmuró: ¿No cree que deberíamos ir a preguntar?» Guzmán lo miró, y en las comisuras de sus labios se formó un pliegue benévolo, casi divertido. «No se preocupen, se detendrá en 45. Esa es la temperatura máxima que garantiza el aislamiento térmico de la estación. Claro que de todos modos es bastante, pero quédense tranquilos. Si hubiera algún peligro, nos evacuarían». Empezó a desabrochar lentamente su camisa. «Tienen razón, muchachos. Yo también me voy a quitar la camisa». El tono con que habló el veterano produjo una distensión en el ambiente, y los dos jóvenes sonrieron, pero su sonrisa se heló cuando descubrieron el motivo por el cual Guzmán se había resistido a quitarse la camisa. Una espantosa cicatriz le atravesaba el abdomen, desde una cadera hasta la otra. El tajo tenía la forma de una media luna ligeramente combada hacia abajo, y a juzgar por sus bordes disparejos y por su profundidad, la herida debía de haber sido atroz. Guzmán se encargó de disipar la turbación de sus compañeros, que no atinaban a hacer ningún comentario. «Lindo recuerdo, ¿eh?». «¿Fue un accidente?», preguntó Chávez. «No», dijo Guzmán, sin perder el buen humor que ostentaba desde hacía un rato. «Fue una aventura de amor». «Ah, entiendo», asintió Lupi. «Una vez yo conocí a una casada que vivía en Benfield, y el marido...». «No», repitió Guzmán, «no fue un marido, ni una mujer. Quiero decir que la protagonista de la aventura no fue una mujer en el sentido que nosotros le damos a la palabra. La cicatriz se la debo a una venusina». «Pero si eso está prohibido. Hay un decreto del Centro Espacial». «Cuando sucedió esta historia, aún no se había legislado al respecto», explicó Guzmán. «Era la época de los pioneros, cuando todo estaba permitido. Incluso creo que puedo enorgullecerme pensando que mi caso contribuyó a que el Consejo promulgara su famoso decreto». «¿Y las venusinas?», preguntó Lupi. «Bien, yo he visto fotos y, francamente, una cosa es verlas en fotos y otra estar allí», afirmó Guzmán. «Cuando lo destinen a Venus, recordará lo que le digo.
Los dos muchachos se instalaron en sendas sillas con los ojos fijos en la cicatriz del veterano, como si ésta tuviera poder hipnótico. ¿Se puede saber cómo sucedió?, preguntó finalmente Chávez. Nunca conté esta historia, excepto ante el Consejo Espacial, manifestó el veterano. Pero ha pasado tanto tiempo que supongo que no me afectará recordarla. Claro que no. Si hasta me parece que nos ayudará a pasar el rato, porque con este calor no podremos dormir. Entonces yo tenía 25 años. Hacía 2 que me había enrolado en el servicio astronáutico, y esa era mi primera misión extraterrestre. Debía desempeñarme como encargado del depósito de abastecimiento de una base internacional instalada en Venus. El comandante era un francés, D'Estaing, y el resto del personal estaba compuesto por 3 ingleses, un ruso, un holandés y un médico japonés. Yo era el único miembro de un servicio auxiliar civil, y como consecuencia de esto, me tenían prácticamente segregado. Ellos hablaban continuamente de sus programas de exploración, y solo me dirigían la palabra cuando necesitaban sus provisiones. Y aún en esos casos, solo me decían lo estrictamente necesario. Quizás les remordía la conciencia por su actitud, o quizá ni siquiera pensaron en la trascendencia de lo que estaban haciendo. Pero lo cierto es que me autorizaron a emplear a una nativa para que me ayudara en mis tareas. Entonces fue cuando empezaron los problemas. La bauticé Yuyu, porque el único sonido que emitía mientras se desplazaba de un extremo al otro del depósito era un sibilante yui yui. Los otros miembros del grupo le prestaban tan poca atención como a mí. Para ellos no era más que una criatura nativa, un bicho raro que ya se encargarían de estudiar los biólogos. Claro que esta es una historia aparte, porque los venusinos ni siquiera se dejaron auscultar. Y como las normas del Consejo Espacial prohíben obligar a los extraterrestres a hacer lo que no quieren, nuestros investigadores tuvieron que conformarse con fotografiarlos desde todos los ángulos e inventar nombres para cada uno de sus órganos y miembros visibles. Pero como dije, esta es una historia aparte. Yuyu era muy dócil y parecía anticiparse a todos mis deseos. Confieso que al principio yo también la miraba con más curiosidad que otra cosa, pero poco a poco le fui tomando simpatía. Teníamos muchas oportunidades de estar a solas mientras el resto del personal salía del campamento para realizar sus exploraciones. Y a veces yo me quedaba sentado horas y horas mirándola trabajar. Desde la llegada de Yuyu, mi tarea se limitaba a clasificar el contenido del depósito, y ella se encargaba del resto. Casi me di cuenta de que mi simpatía se estaba transformando en otro sentimiento más hondo. Era emocionante verla ondular sobre sus plicinios, trasladándose con una ligereza etérea. De su ser emanaba un efluvio embriagante, en el que se combinaban todos los aromas que despide la selva venusina después de la temporada de las lluvias. Era un húmedo vaho de flores maceradas que parecía tener consistencia material y adherirse a mi cuerpo. De vez en cuando se detenía y fijaba en mí sus lérulas, en las que yo creía leer misteriosos mensajes íntimos. Cuando su corona de cifias eréctiles vibraba, yo tenía la impresión de que la atmósfera se cargaba de una electricidad contagiosa. Supongo que fueron muchos los factores que se sumaron para colocarme en ese estado. Mi juventud, la falta de mujeres que se prolongaba desde hacía varios meses, el clima tropical, la flor exuberante saturada de perfumes dulzones. Además,
Desde la ventana podía ver fugazmente a parejas de venusinos retozando por el prado que rodeaba nuestra base, y en una oportunidad divisé incluso una escena turbadora protagonizada por un venusino y su compañera, que yacían detrás de uno de los primeros árboles del bosque aledaño. Fue un cuadro que jamás podría describir, porque unía una perfecta plasticidad estética a los más extravagantes refinamientos eróticos. No sé si Yuyu intuía lo que estaba sucediendo dentro de mí. A veces me pregunto incluso si todo no respondió a un plan que ella tenía premeditado desde que entró a trabajar en el campamento. Una mañana, el comandante de Stein me ordenó que preparara provisiones para un viaje de una semana. Yo me quedaría en la base con el holandés, el teniente Dubrock. No obstante que esa era la expedición más prolongada que se había programado hasta entonces, la partida no implicó ningún cambio en la rutina. Al principio me pareció que, cuando nos quedamos solos, Dubrock se mostraba más cordial que de costumbre, pero luego comprendí que me estaba dando a entender en la jerga básica que usamos para nuestras conversaciones, que lo que quería era una botella de ginebra. Le hice una seña a Yuyu, que trajo la botella del depósito. No pude seguirle el tren. Él vaciaba un vaso detrás de otro, mientras que yo ya sentía un ardor insoportable en el estómago. Al fin me di por vencido, y me encaminé hacia el depósito. Dubrock no notó mi ausencia, distraído como estaba con la ginebra. Probablemente el alcohol aportó lo suyo a lo que sucedió. Yuyu se hallaba junto a uno de los estantes, apilando las latas de conserva que habían llegado en el último transporte. La miré embargado por la emoción. Ese día, su fragancia era más potente y espesa que otras veces. Las cifias estaban turgentes y se estremecían con un ritmo espasmódico. Yuyu aparentaba no advertir mi presencia, pero todo me decía que su cuerpo era una estación sintonizadora de sensaciones distantes. Me fui acercando a ella, con paso lento, y su yui yui intermitente me produjo la impresión de un canto de amor, en el que se acumulaban todos los deseos del espacio sideral. Esa fue la primera vez que mi mano entró en contacto con su cuerpo. Antes incluso evitábamos rozarnos al intercambiar objetos, o por lo menos yo lo evitaba con ese temor propio de las personas que saben que bastará una chispa para desatar la conflagración. Pero ahora, mi mano tomó con firmeza su lérula y se deslizó a lo largo de ella, con una caricia impaciente. Tenía la tersura de un pétalo aterciopelado, y las terminaciones de sus asgures comunicaban a mi piel un inefable cosquilleo. Yuyu abandonó el trabajo que estaba realizando y se balanceó sobre los plicinios, mientras las vetas anaranjadas de su cuerpo se oscurecían hasta alcanzar un matiz casi purpúreo. El anillo de la rigra se dilató. Sus bordes se pusieron tumefactos, y de su interior brotó un delicioso murmullo totalmente distinto del yui yui que tanto me impresionaba. Era una sinfonía de exhalaciones voluptuosas. Sofian, Sofian, parecía susurrar la rigra, en tanto que ambos íbamos cayendo insensiblemente sobre el pico. Fue una apoteosis de sensualidad. Yo no era más que un principiante inexperto, y Yuyu me introdujo con sabia delectación en los infinitos secretos de la pasión galáctica. Sus dulimares tejieron una red en torno a mí, desgarrándome la ropa y exponiéndome al contacto total de su cuerpo. Los plicinios reptaban sobre mi piel, como si quisieran excitar uno por uno mis filetes nerviosos y convertirme en una pura masa de receptividad sensitiva.
Las cifias eréctiles estaban rígidas como si se hallaran a punto de quebrarse, y sin embargo, cuando las acaricié, se plegaron dócilmente bajo mi mano. En torno a su lérula apareció una franja tornasolada que nunca había estado allí y que titilaba con un ritmo palpitante. Lo que ocurrió a continuación fue maravilloso y aterrador a la vez. De los infinitos ginofios de su cuerpo brotó una nube de mestén iridiscente que nos envolvió en sus pliegues. Los dulimares me estrujaron con fuerza y el Sofián se transformó en un yaspe paroxístico que marcó la apoteosis del abrazo. Yo ya me sentía transportado al paraíso cuando me crispé. Luego perdí el conocimiento. Guzmán interrumpió su relato y pareció quedarse abstraído en sus recuerdos. Tanto él como los dos muchachos estaban bañados en sudor, pero la narración les había hecho olvidar el calor que reinaba en el cuarto. Tal como lo había previsto Guzmán, la columna de mercurio se había detenido en los 45 grados. Lupi vio que unas gotas escurrían por la mejilla del veterano, y por un momento se preguntó si era transpiración o llanto. Para él, Guzmán tenía ahora una nueva personalidad, impregnada de poesía y romanticismo. Habría sido difícil desentrañar qué otras emociones albergaba ese hombre en su interior, pero era obvio que a pesar del tiempo transcurrido desde su estadía en Venus, aquella aventura había dejado en él una huella muy honda, tan honda e imborrable como la cicatriz. ¿Yuyu lo hirió?, preguntó Chávez. Quiero decir, esa fue la causa de su dolor, ¿no es cierto? Y de allí proviene la cicatriz. Guzmán lo miró con un sobresalto, como si hubiera olvidado que había estado hablando para otras personas. Paseó los ojos por la habitación, apenas iluminada por la mezquina luz de la lámpara, y luego hizo un ademán negativo. No, Yuyu no me hirió, por lo menos no en forma directa, pero el dolor fue tremendo. Cuando recuperé el conocimiento, me hallaba tendido en mi cama, y el teniente Dubroc me estaba haciendo beber un trago de ginebra. Era la única medicina que conocía el pobre. Leí en sus ojos que estaba preocupado por mí y que no le hacía ninguna gracia que eso hubiera sucedido mientras nos encontrábamos solos. En cuanto a mí, aún me sentía mareado. El dolor desgarrante se había extinguido, pero aún tenía entumecidos los miembros. Al respirar sentía una ligera punzada en el pecho y el vientre. Sin embargo, me hallaba aparentemente ileso. Luego me enteré de que había pasado 24 horas desvanecido. Por fortuna, los expedicionarios volvieron al día siguiente. El comandante de Stein se había fracturado una pierna, y esto los obligó a regresar antes de lo previsto. El accidente de Stein, sumado al hecho de que yo parecía haberme repuesto por completo, contribuyó a que no otorgaran demasiada importancia al caso. El médico japonés me dio de alta después de la primera revisión. ¿Y Yuyu?, preguntó Chávez. Yuyu había desaparecido, pero esto tampoco los inquietó. Los nativos no estaban obligados a servirnos, y yo tuve la precaución de disimular mis sentimientos, aunque la verdad es que me sentía angustiado. Como yo desempeñaba un cargo puramente civil en el campamento, no estaba autorizado a salir al exterior, y no pude buscarla. Guzmán hizo una pausa y se pasó el dorso de la mano por la mejilla para secarla. En ese momento se oyó un ronroneo lejano.
Todos prestaron atención. «El equipo de refrigeración está funcionando de nuevo», exclamó Lupi. «Pronto va a refrescar», consultó su reloj. «Aún tenemos tiempo para dormir un rato, antes del próximo relevo». «La cicatriz», lo interrumpió Chávez. «¿Cómo se produjo esa herida? Cuando recobró el conocimiento, estaba ileso». «Ah, sí, a eso debía llegar. Sucedió 2 meses más tarde, cuando la expedición regresó a la Tierra. Nos internaron en un centro médico para estudiar nuestras reacciones. Y yo empecé a sentir dolores en el vientre, y me sacaron una radiografía. Encontraron una sombra que parecía un quiste. Todavía estaban discutiendo qué podía significar eso, cuando mi abdomen empezó a dilatarse aceleradamente. Tuvieron que someterme a una intervención quirúrgica de urgencia. La operación me dejó esta cicatriz». «¿Y qué encontraron?» «Una cápsula amniótica. En su interior había un pequeño venusino que recién iniciaba su ciclo de desarrollo. Solo entonces se descubrió que en Venus el proceso reproductivo es distinto del nuestro. La gestación en Venus tiene por escenario el vientre del padre».